que tener en cuenta, obviamente, cumplir los objetivos. Siempre tenemos objetivos de la vida, ¿verdad? En este caso tenemos objetivos de la clase que tenemos que sí o sí fijar, ¿verdad? Entre ellos está conocer definiciones relacionadas con la relación huésped-parásito. O sea, el caracú de la cuestión, el caracú de nuestra clase sería la médula de nuestra clase. Entonces, sería uno de los objetivos, ¿verdad? El otro es comprender conceptos básicos, fundamentales de la microbiología que ya les mencioné, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿verdad? Y acá nada más ilustra lo que son los Profe, microorganismos que ¿vos conforman. estás presentando algún PPT o algo? Porque estamos ¿Cómo? viendo la pantalla de Meet nomás. ¿Cómo? ¿Que estás presentando algún PPT o algo? Claro, por eso les pregunté si es que se veía No, algo. no, no. Nosotros estamos viendo la pantalla del Meet nomás. Mm, bueno, qué raro. Dale a Hay un presentar cursor. Sí, a ¿Cómo? toda tu pantalla, profe. Cuando tenemos le que das la cambiar. opción de estar donde va, para darle a presentar, dale en toda la pantalla tenés que darle. Bueno, me avisan ustedes. No se ve nada, Rolo. Híjole, bueno. Voy a ver acá qué está pasando. No se ve Voy la a pantalla. No se presentar y ve después tu voy a poner toda la PPT. pantalla. Sí, pero no se ve el PPT, luego no se ve. Ah, lo siento, no, Sale la no sabía. presentación así, pero no se ve el PPT. Ahí puede ser. Ahí, si me indican, por favor, si es que se ve todo. Ahí. Ahora sí, profe. Sí, profe. Se ve todo. Ahora Bueno, sí. Sí, ahora se ve. bueno, gracias. Dale. Bueno. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profe, de lujo. Ah, bueno. Disculpen. Bien, y esto es básicamente lo que dije ya. O sea, que presenté. Y nada más que acá le está diciendo que o sea, es una figura, o sea, es una figura de los microorganismos que conforman, o sea, la microbiología, ¿verdad? Bacterias, de izquierda a derecha, ¿verdad? Bacterias, virus, hongos y parásitos. Bien, entonces, para comenzar, sabemos, ¿verdad?, que tenemos muchos, o sea, numerosos millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. El cuerpo humano, entonces, es un ambiente de muchos microorganismos, entre ellos que sabemos que viven, por ejemplo, en la microbiota intestinal sabemos que hay virus, bacterias, hongos y parásitos que se encuentran normalmente en ese lugar, ¿verdad?, en el intestino. La microbiota es básicamente el conjunto de microorganismos que viven en un nicho, ¿verdad?, ecológico. Por ejemplo, en el intestino, en el aparato respiratorio, en el aparato urinario. O sea, son microorganismos que pueden, o sea, están normalmente, ¿verdad?, en esa región. Entonces, el cuerpo humano es un ambiente rico en recursos donde viven y se alimentan y se reproducen tanto microorganismos benéficos como los peligrosos. O sea que anteriormente solamente se sabía que había solamente bacterias, por ejemplo, patógenas, ¿verdad? No se sabía con exactitud que había también bacterias beneficiosas. Por ejemplo, las bacterias gram positivas como Lactobacillus y Bifidobacterium, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal son beneficiosas para nuestra salud. Por ejemplo, es nada más un ejemplo, versus otras bacterias como la Shigella, por ejemplo, o la Salmonella, que cuando se encuentran en ese nicho ecológico que es el sistema gastrointestinal pueden producir infección. La acumulación del producto de la infección entonces puede dar lugar a la enfermedad, o sea, un proceso patológico. El principal objetivo entonces de nuestro sistema inmunitario, es proteger al organismo contra las enfermedades infecciosas. Como ya saben ustedes, nuestro cuerpo está para defendernos, ¿verdad?, de ciertas bacterias, exclusivamente las patógenas, las que invaden tejidos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está preparado para eso, sin embargo,
sin la presencia de estos microorganismos tampoco es prácticamente imposible la vida, ¿verdad? La vida del ser humano. ¿Por qué? Porque estas bacterias cumplen funciones muy importantes en el cuerpo. Poniendo de ejemplo otra vez el sistema gastrointestinal, ¿verdad? Hay unas bacterias que se llaman, o sea, del género Escherichia, por ejemplo, que se encuentran normalmente en el intestino. Ocupan sitios en el intestino, entonces no permiten la adherencia de otras bacterias que pueden ingresar, bacterias patógenas para el ser humano. Entonces, por ende, nos ayudan, ¿verdad? Otra cosa es también que amaestran al sistema inmune. O sea, hay una relación estrecha entre el microorganismo y el sistema inmunitario porque esto hace que se prevengan las enfermedades autoinmunes. O sea, si hay un desequilibrio en la microbiota, por ejemplo, pueden aparecer, o sea, están asociadas las enfermedades autoinmunes. Lupus, por ejemplo, artritis reumatoide, la celiaquía. ¿Por qué? Porque estas bacterias estimulan constantemente la inmunidad. Entonces la inmunidad se mantiene se mantiene en contra de los agentes, ¿verdad? Patógenos. Y si es que hay un desequilibrio en la microbiota, entonces pueden ir apareciendo las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, comparando el Paraguay, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde hay una alta proporción de enfermedades autoinmunes, se ve bastante, ¿verdad? Que los paraguayos, por ejemplo, tenemos más contacto con la tierra. O sea, estamos más en contacto con la tierra, con ciertos agentes, ¿verdad? Y los estadounidenses, por ejemplo, no son tanto así. No es que se ensucian, por ejemplo, las manos o juegan así en el barro, qué sé yo. Por así decirlo, nada más como un ejemplo, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con respecto a esto o avanzo nada más. No, profe. Entonces, como ya les dije, ¿verdad? El sistema inmune está para protegernos contra enfermedades infecciosas. Y como ya les dije, ¿verdad? O sea, los microorganismos son de mucha ayuda para nosotros porque cumplen funciones específicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Se sabe que hay más de 500 especies de microbios que viven en el intestino de un humano saludable, ¿verdad? Y que corresponde aproximadamente a 1 kilo de peso corporal total, ¿verdad? Hay un término también que vamos a escuchar mucho que es el término comensal, ¿verdad? Que significa que come en la misma mesa. Eso es básicamente el término comensal. Bueno, siguiendo entonces, la microbiota les expliqué que son la totalidad de microorganismos que viven en cierto nicho ecológico del ser humano. Por ejemplo, la piel, la microbiota de la piel, que son conformadas, que vamos a ver más adelante, por estafilococos, mayoritariamente estafilococos epidermidis, que colonizan la piel, ¿verdad? Y nos protegen de la colonización de agentes patógenos. Realmente patógenos, como un ejemplo, Staphylococcus aureus, que puede ocupar una parte de nuestra piel, ¿verdad? Y producir en un momento determinado la infección, ¿verdad? De la piel, en el caso de que haya un corte, por ejemplo, un traumatismo en la piel. Entonces, si está presente la bacteria Staphylococcus aureus, puede infectar la piel, por ejemplo, ¿verdad? Pero el Staphylococcus epidermidis está para defendernos, ¿verdad? Aparte de eso, que produce la síntesis de ciertos ácidos grasos que bajan el pH de la piel. Entonces, no permite la colonización de ciertas bacterias patógenas. Como ejemplo, después está la boca, también tiene su microbiota, o sea, el conjunto de bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoarios, específicamente intestino o vagina. Nada más para demostrar la diferencia que hay entre microbiota basal, que es lo que está presente normalmente, ¿verdad? Es característica de cada sitio y de cada organismo, como les expliqué de la piel, ¿verdad? El Staphylococcus epidermidis. Y por un lado, ¿verdad? Por el otro lado está la microbiota transitoria, o sea, que puede estar y desaparecer, ¿verdad? En un instante de ¿verdad? Es variable de un sector a otro y puede estar presente en ciertos tiempos y son las bacterias que potencialmente pueden producir enfermedad en el ser humano.
Ejemplo de la piel, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que puede estar y no estar. Puede colonizar en cierto sector de la piel, por ejemplo, las axilas, donde le gusta estar. Las fosas nasales también. La ingle. Por eso, vamos a ver más adelante en la parte de cocos, que estas bacterias se buscan intencionalmente en las personas que desarrollan porunculosis a repetición. Entonces, esas bacterias se colocan en esas regiones, colonizan la piel, y entonces eventualmente, cuando hay un corte, la persona puede llevar a la herida, puede llevar accidentalmente esa bacteria. ¿Se está entendiendo hasta el momento? ¿O hay algo que les quede en la duda? Profe, Sí. yo tengo una duda. Entonces, la microbiota basal son prácticamente los organismos, o sea, el conjunto de especies que pueden ayudarle al cuerpo, ¿verdad? Y los transitorios son los que pueden ocasionarles problemas. Sí. Ya. Y es variable de un sector a otro, ¿verdad? La microbiota basal es la que se instaura a partir del nacimiento. A los 4 días de nacido empiezan a colonizar estas bacterias. A partir de ahí empieza. Y luego, eventualmente, dependiendo de la vida que lleve esta persona, entonces pueden ir colonizándole ciertas bacterias patógenas en el nicho que sea, ya sea la piel, la boca, el sistema digestivo, el urinario, ¿verdad? Y puede estar la bacteria presente también sin causarle enfermedad en ciertos casos de la. Por ejemplo, en el caso del Staphylococcus aureus puede estar, ¿verdad?, en la piel. Y es un agente potencial patógeno, pero si es que no hay un corte, un traumatismo, la bacteria no va a producir absolutamente nada. ¿Sí? Profe, Sí. la colonización inicial que el señor dijo, ¿se da por la leche materna o tiene otro medio, por el aire que el bebé sube por la boca, algo así? Sí, es multifactorial. O sea, por la leche que succiona, ingresan varias bacterias, ¿verdad?, que están por el pecho de la mamá, ¿verdad? Ahí ingresan muchas bacterias. Pueden ingresar los estafilococos, enterococos. Si por ahí está colonizando ahí una Escherichia, puede ser también ingresa de esa forma. Y también intraútero, ¿verdad? Cuando cuando sale el útero, si es un parto natural, entonces las bacterias que están en la vagina de la mujer ya empiezan a colonizar al bebé con bacterias que son propias de la madre, ¿verdad? Enterococos, streptococos. De ahí la importancia de la búsqueda, por ejemplo, de streptococcus, de ciertos streptococos que pueden producir meningitis en los recién nacidos, pero eso vamos a ver más adelante. Ahora es la parte introductoria nada más. No quiero entrar demasiado en ese detalle porque son capítulos que vamos a ver más adelante. Pero sí, la colonización ocurre a partir de la madre, ¿verdad? Porque la madre está más pegada a la criatura, ¿verdad? Entonces, las bacterias que tenga la madre, entonces le colonizan al bebé. Perfecto. A partir aproximadamente del tercer o cuarto día, empiezan a agarrar toda la piel, empiezan a agarrar el sistema, empiezan a colonizar, mejor dicho, los sistemas. El sistema digestivo, o sea, la piel y otros sistemas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale. Paso. Bueno, la mayor parte de estos agentes habitan en el cuerpo humano, entonces lo hacen porque se benefician de ciertos nutrientes. Y también se ven protegidos, porque es un hogar para ellos. Por ejemplo, acá la figura que demuestra, ¿verdad?, es un estómago, ¿verdad?, que está albergando algunos agentes, ¿verdad? Yo preferiría poner un intestino, por ejemplo, donde habitan las Escherichia en sus diferentes especies, ¿verdad? Que tienen un hogar ahí, un nicho, donde viven tranquilamente, se sienten protegidos ellos del ambiente externo y, aparte de eso, les benefician al ser humano produciendo vitaminas. O sea, no es que están nomás de balde, ellos producen vitaminas, sintetizan vitaminas, por ejemplo, la vitamina K y algunos de los complejos, del complejo B, ¿verdad?, vienen del complejo B. Entonces, nos ayuda también a nosotros, nos benefician de esa manera, ahora y nosotros le damos un lugar. Entonces, hay unos términos que tenemos que sí o sí fijar, que son los términos de hospedador o huésped
que si bien es cierto un poco es confuso, ¿verdad? El término huésped. Porque el huésped es realmente, o sea, yo por ejemplo alquilo una casa y yo me voy y vivo en esa casa y yo soy el huésped. Entonces, pero acá hay un juego de palabras nada más, ¿verdad? El huésped seríamos nosotros y el parásito, en este caso la E. coli, sería, o sea, el que vive en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sería nuestro huésped. Pero eso nada más fue, o sea, fue un error de traducción del idioma inglés al español, pero los biólogos llegaron a un consenso y dijeron que se mantenga nada más esa palabra para que no se genere mucha confusión. Entonces se mantiene la palabra de hospedador o huésped que denomina a un ser vivo que alberga al parásito. Y hay otros sinónimos, por ejemplo, de huésped que son el hospedante y el hospedero, que también se pueden usar indistintamente de estas dos palabras, que son de estos dos términos que son el hospedador o huésped. ¿Me entendió eso? Sí, Sí, profe. Bueno, no se confundan, ¿no? Aquí tenemos a esta, parece una verdura que tiene en su panza. No entiendo mucho la figura, no sé si el doctor Canales está por ahí. No sé. Pongan el ejemplo del ser humano versus la coli. No. Está en su panza nomás. Está en su panza y parece que está sintiendo algo, o sea, se está sintiendo mal, ¿verdad? O le preocupa algo. Bien. Bueno, entonces, siguiendo, ¿verdad? Hay otros términos que tenemos que manejar sí o sí, que son términos que enmascaran las relaciones simbióticas, ¿verdad? Entre ellos está el mutualismo, donde se asocian dos especies y obtienen beneficios ambos, ¿verdad? Luego tenemos el comensalismo, que dijimos hace rato que significa que comen en la misma mesa, donde uno de ellos puede verse más beneficiado que el otro, ¿verdad? Hay una relación donde uno de ellos puede verse más beneficiado que el otro, ¿verdad? Sin perjudicarle. Y después está la otra relación, que es el parasitismo, donde sí hay una relación entre las especies, pero de por medio hay un secuestro de los nutrientes con respecto al otro, y hay más allá un daño, ¿verdad?, a la relación que hay entre dos especies. Y en una de ellas, uno es el malo y el otro es el bueno. Entonces el otro come su comida y aparte que come su comida, también le hace daño. Eso es básicamente. Vamos a desglosar un poco más con ejemplos. Por ejemplo, el comensalismo, como les dije, es una relación entre dos organismos vivientes, donde uno de ellos se beneficia y el otro no se ve perjudicado ni beneficiado. Como ejemplo le ponemos a los peces rémoras, que se adhieren a la superficie de peces más grandes para tener un transporte, ¿verdad?, por así decirlo. Y obviamente acá el pez grande no hace ningún esfuerzo de más, ¿verdad?, para poder transportar a estos pececitos. Entonces, estos pececitos se benefician de este pez más grande, ¿verdad?, que son de estos peces más grandes, y el otro no se perjudica ni se ve beneficiado. Eso es básico. Sería en términos del comensalismo. Otro ejemplo es la de Escherichia coli, que también, ¿verdad?, es un protozoario no patógeno, ¿verdad? También la coli es un protozoario no patógeno, puede albergarse en el sistema gastrointestinal de los seres humanos y puede, o sea, le sirve como refugio, ¿verdad?, el ambiente del sistema gastrointestinal, y eventualmente come la comida, pero sin perjudicarle básicamente sin perjudicar al ser humano, ¿verdad? Eso es básicamente. No sé si hay algo que agregar nosotros con ese, que es nuestro parasitólogo estrella. Profe, estos organismos
en mayor cantidad ya pueden ser considerados patógenos, ¿verdad? O sea, ya pueden perjudicar ya, si es que proliferan, por ejemplo. Y la verdad que sinceramente no. Por más que estén en mucha cantidad, no, desde mi punto de vista, no producen enfermedad en el ser humano. Son considerados saprófitos. O sea, pueden estar en el intestino, pero no producen ningún tipo de patología. Sí que es la prima hermana, que es la entamea histolítica que van a ver en parasitología con el doctor Canese, que sí produce unos factores de virulencia, o sea, produce unas armas que pueden dañar a los tejidos, o sea, pueden invadir. Pero en este caso, la entamea coli es un comensal porque no tiene armas para poder destruir tejidos. No produce ningún tipo de patología. Gracias, profe. Bueno, otro término no menos importante es el mutualismo, donde hay beneficios. Hay una interacción biológica entre ambos. En este caso hay una relación más íntima y hay un grado de beneficio, ¿verdad?, de ambas especies. Puede ser o no temporal y no obligatorio, ¿verdad? Ponemos como ejemplo a las garcillas huelleras que se comen los parásitos de estas vacas o búfalos, ¿verdad? Entonces, estas garcillas huelleras, entonces, se alimentan de estos parásitos, entonces obtienen un beneficio, ¿verdad? También, por otro lado, estos bueyes o vacas también se benefician porque no están siendo perjudicados indirectamente por estos parásitos, ¿verdad?, que pueden ser garrapatas, por ejemplo, que pueden consumir la sangre de estos bueyes. Entonces, ambos obtienen beneficio, ¿verdad? La garcilla que come las garrapatas y se alimentan de eso, y los bueyes que no son perjudicados por la succión de su sangre a partir de las garrapatas. Entonces hay mutualismo. Por sería otro ejemplo, ¿verdad? En el caso de las bacterias beneficiosas que les hablé al principio, ¿verdad?, que son ciertas bacterias gram positivas, que son los lactobacillus y bifidobacterium, ¿verdad? Bifidobacterium, que colonizan los sitios del sistema gastrointestinal, entonces evitan la colonización por bacterias patógenas y que a su vez pueden utilizar ciertas vitaminas que son nutrientes esenciales para nuestro organismo, que como ya les mencioné producen vitaminas, vitamina K y del complejo B. Este es un término general, ¿verdad?, de lo que ya desglosé. A partir de la simbiosis aparecen el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Entonces, nada más que recalcar nada más, la simbiosis es una interacción entre dos organismos en la cual una especie no puede vivir sin la otra, es decir, se benefician mutuamente. En este caso pone el ejemplo de la relación del hombre con la E. coli, que es la bacteria más estudiada en el mundo. Seguimos. Parasitismo, relación entre seres vivos, nada más para aclarar un poco más. Entre ellos crece y se multiplica y a especie del otro produciéndole daño. Eso quedó claro, ¿verdad? Hay otros términos más específicos que son que se desglosan en el parasitismo, que son los parásitos que son estrictos y los parásitos que son facultativos. Los que son estrictos, cuando se encuentran en cierto lugar, son productores de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las mucinarias, por ejemplo, que son parásitos de penetración cutánea que pueden producir en el hombre microhemorragias en el intestino. O sea, pueden cortar el intestino y producir microhemorragias. Y cuando se encuentran en ese lugar, entonces sí o sí producen enfermedad. Cuando se encuentran en el intestino, ¿verdad? Y hay otros, por ejemplo, como los facultativos, cuando pueden ocasionar o no la enfermedad según sea la circunstancia. Poniendo como ejemplo a los parásitos, podemos ubicar en este caso a la Giardia lamblia, por ejemplo, que en ciertos seres, en ciertas personas, no producen sintomatología.
O sea, estos protozoarios se encuentran en el intestino, pero no producen patología. Sin embargo, en ciertas poblaciones, que son las criaturas, los niños, sí se ven síntomas, por ejemplo, la esteatorrea, pérdida de peso, y que eso, en el tiempo, se traduce en un síndrome de mala absorción. Entonces, ese niño se ve desnutrido, ¿verdad? Se ve afectado por estos parásitos llamados Yardia, ¿verdad? Específicamente la especie Lambda, Yardia lambda. En este caso se aplicaría el término facultativo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante también, aparte de eso, que en las bacterias se aplica este término de las bacterias anaerobias facultativas, que si bien es cierto pueden crecer mejor en un ambiente en presencia de oxígeno, también pueden desarrollarse en una presencia anaerobiosis, que eso vamos a ver en capítulos posteriores. Hay otro término no menos importante, que es el término de vector, que se denomina a todo ser vivo que puede vehiculizar a un parásito patógeno, una bacteria, un virus, que es un parásito, en el sentido estricto de la palabra parásito, para poder transmitir la enfermedad. Esto a su vez se divide en vector mecánico y vector biológico, ¿verdad? El vector mecánico es simplemente, puede ser por ejemplo una mosca, que lleva por sus patitas unos agentes infecciosos, por ejemplo unas bacterias. Supónganse que una mosca se va y se deposita, por ejemplo una mosquita, se deposita encima unas heces, por ejemplo, de perro. Esas moscas, puede llevar con las patas de bacterias, por ejemplo, y se puede depositar en los alimentos de las personas, ¿verdad? Ya sean verduras o carnes, ¿verdad? Entonces, pueden contaminar de esa forma los alimentos. A eso se llama vector mecánico. También son ejemplos las cucarachas, por ejemplo. Todos esos insectos que pueden acarrear por sus patitas agentes infecciosos. ¿Sí? Microorganismos patógenos. Por otro lado está el vector biológico, que se diferencia del vector mecánico. ¿Por qué? Porque en este vector biológico pueden haber formas del parásito. O sea, el parásito se puede desarrollar dentro del vector. Es el ejemplo claro, por ejemplo, del mosquito Anófeles, que puede transmitir la fiebre amarilla, ¿verdad? Donde el virus se desarrolla dentro de o sea, no precisamente desarrollarse, sino que puede llegar a transmitir ese parásito, ¿verdad? Por medio de la picadura del insecto, por medio de la picadura del Anófeles. No en el sentido estricto del desarrollo, ¿sí? Sí del transporte en su organismo, ¿verdad? El término desarrollo se aplica más a los parásitos, ¿verdad? A los parásitos. Por ejemplo, se podría aplicar la leishmania, ¿verdad? Versus la luxomia, que es el vector biológico de la leishmania, que puede transmitir a este parásito. Sin embargo, el parásito puede desarrollar formas dentro de Profe. Hola, sí. Entonces, por ejemplo, el mosquito del dengue puede ser un vector biológico. Exactamente, es un vector biológico. Sí, porque lleva el virus. Al momento de la picadura de una persona enferma, lleva el virus, transporta el virus en su organismo. Y luego va y pica a otra persona enferma, o sea, sana, previamente sana, y le produce la enfermedad, ¿verdad? O sea, le transmite el virus y por ende desarrolla la enfermedad a la persona. Es en el caso específico en el término del término biológico, ¿verdad? Vector biológico. Porque acá pues el término dice desarrollando un ciclo indispensable. O sea, sin este mosquito, Anófeles o Aedes o la luxomia, entonces no puede haber transmisión. ¿Sí? Por eso se denomina vector biológico de vida. Ah, bueno, profe. ¿Se entiende? Sí, gracias. Profe. ¿Alguna duda, consulta? Sí. Entonces, profe, el vector mecánico sería solo el que transporta la enfermedad, pero no puede transmitir, o transmite también. Y la verdad que es el que transporta nada más. Es el que transporta. O sea,
como les dije, ¿verdad? Una mosca se va y se deposita en la S de un humano, un animal, lo que sea. Se va, por sus patitas se va la bacteria. Por ejemplo, puede ser una salmonella o una shigella, ¿verdad? Entonces, esta mosca se va y se deposita encima, o sea, se ubica encima de los alimentos y contamina los alimentos. No es que es indispensable para que se pueda producir la enfermedad. ¿Se entiende eso? En el caso del vector biológico sí es indispensable. No puede haber transmisión de enfermedad si es que este vector biológico no tiene dentro de su organismo el agente infeccioso, ya sea virus, en el caso de estos anófeles o aedes, o en el caso de los parásitos de la leishmania, por ejemplo, Teratoma infestans. Profe, y en el Sí. caso del toxoplasma, que el caso de la toxoplasmosis, ¿el gato va a ser un vector mecánico o va a ser biológico? Biológico sería, ¿verdad? Y ese realmente es un término más, o sea, realmente yo le diría que se va hacia más otro término, no específicamente biológico. Porque en el gato se produce la forma sexual de este parásito. Si está el doctor Canet, se puede aclarar más esa cuestión porque es el parasitólogo estrella. No hay problema, Rolando. En ese caso, el gato no es vector. El vector generalmente, la gran mayoría son todos artrópodos. Los vectores biológicos, ¿verdad? El gato sería el hospedador definitivo porque desarrolla el ciclo completo sexuado con las formas maduras. En el caso de la toxoplasmosis no hay vectores. El vector se considera el que transporta e inocula básicamente el vector biológico sobre todo, ¿no? Genial, profe, muchas gracias. Bien, seguimos entonces. Profe, Sí, tengo una consulta sobre la parte de parasitismo que hablaste. sí. El parásito, profe, cuando es estricto significa que sí o sí, cada vez que está, produce una enfermedad, ¿verdad? Y el facultativo es que puede o no dependiendo de una circunstancia, ¿verdad? Exactamente. Así como les dije, también se puede aplicar en otros parásitos. Vamos a ver más adelante en parasitología, ¿verdad? Eso de la... Hay, por ejemplo, otros agentes, ¿verdad? Yo les puse como ejemplo la Giardia, ¿verdad? Que puede estar presente sin producir enfermedad. Pero en ciertas personas, que son las criaturas, adultos mayores o ciertas personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria, entonces, en ese tipo de pacientes sí se puede producir la enfermedad. ¿Se entendió? Sí, profe, totalmente. Dale, gracias. Avanzamos entonces. Hay otros términos también, no menos importantes, por supuesto, que son los ciclos. En este caso, son etapas del parásito para completar su evolución o desarrollar diferentes estadios, ¿verdad? Y completar, obviamente, la vida del parásito. Entonces, un parásito puede ser de ciclo directo cuando toda su biología desarrolla en un solo tipo de organismo. Ejemplo es la Giardia. Él no necesita de un huésped intermediario para poder desarrollarse totalmente. Y completando la frase, entonces, toda su biología se desarrolla en un solo tipo de ser vivo, que es el hospedador definitivo, y vale decir que no necesita hospedador intermediario. Ya dije todo básicamente. Por otro lado, está el ciclo indirecto, es cuando el parásito necesita tanto del hospedador definitivo como del hospedador intermediario para completar su ciclo. Este caso se podría aplicar, por ejemplo, para el Echinococcus granulosus, que es un parásito que necesita de huéspedes intermediarios para poder completar totalmente su ciclo, ¿verdad? Es la tenia de los perros, el Echinococcus granulosus. Y el perro es el huésped definitivo, pero necesita, por ejemplo, de una oveja o de otro animal que come pasto para poder desarrollar sus diferentes estadios y para poder completar su ciclo. Estos serían básicamente los esquemas, ¿verdad? Por un lado, el ciclo directo, la Giardia, ¿verdad? Que no necesita de ningún otro huésped intermediario, ¿verdad? Se eliminan los quistes de la Giardia, como se puede visualizar aquí.
puntero. ¿Cómo se puede visualizar aquí, perdón? Se eliminan por las heces, entonces, que pueden contaminar aguas o alimentos, entonces, como se ve en la figura, entonces el ser humano, por vía fecal oral, entonces, puede adquirir otra vez de nuevo esta parasitosis, ¿verdad? La forma quística de este parásito llamado la Yardia lambda. Por otro lado, el Echinococcus granuloso, que vamos a ver mejor en parasitología, ¿verdad? Solamente es un esquema para poder entender un poco estos términos. Necesita aquí de huéspedes intermediarios, en este caso sería la oveja. Y accidentalmente el hombre, como ya ven acá, puede adquirir esta parasitosis consumiendo alimentos contaminados con huevos de este parásito. Bien, si es que quedó claro, nada más esos términos, ¿verdad? Esto, como ya les digo, van a desarrollar mejor en el capítulo de parasitología. La relación huésped-parásito, entonces, ¿qué tiene que ocurrir primero? Tiene que ocurrir primero un contacto con la especie, el parásito versus el huésped, ¿verdad? Entonces tiene que haber primero un contacto, ¿verdad? Algunos microorganismos se establecen permanentemente, que serían la microbiota normal, que ya les mencioné varias veces, y otros que pueden desaparecer rápidamente, que son los transeúntes, y otros que invaden los tejidos. O sea, como ya les dije anteriormente, ¿verdad? Algunas bacterias pueden colonizar un sitio sin producir ningún tipo de enfermedad. Otros pueden ser potencialmente patógenos y pueden estar colonizando transitoriamente, por ejemplo, uno de los nichos, siempre pongo el ejemplo de la piel o el sistema gastrointestinal, pueden estar colonizando sin producir ningún tipo de enfermedad hasta que se descolonizan. O sea, por decir crudamente, salen de la piel, se descolonizan. Y otros que sí permanecen y pueden invadir tejidos. Bien, este contacto conduce a una infección. ¿Qué es la infección? La infección básicamente se desarrolla cuando el microorganismo primeramente se adhiere al tejido y puede invadir el tejido, puede penetrar en los tejidos y multiplicarse. Cuando estos, por supuesto, estas bacterias, o lo que quieran llamarle hongos o virus o parásitos, producen unas armas que son llamadas los factores de virulencia, que ellos usan para poder destruir e invadir los tejidos, ya sea, por ejemplo, colagenasas, hialuronidasas, lipasas, que usan como armas para poder invadir los tejidos. Cuando hay un efecto acumulativo de todo eso, de ese proceso, entonces eso se traduce en daños, ¿verdad?, en los tejidos, que a su vez se denomina una enfermedad. Esos efectos, cuando dañan, por ejemplo, un tejido, pongamos como ejemplo, por ejemplo, disculpen que diga mucho ejemplo, la cistitis, por ejemplo, cuando hay una infección urinaria, entonces ahí previamente hay una colonización, hay una adherencia a los tejidos de las células uroteliales. Entonces, cuando hay una penetración, cuando hay una invasión de estas bacterias en el tejido y hay una multiplicación, hay una inflamación del tejido, de las células uroteliales. Entonces, ese aspecto acumulativo del daño, entonces, se traduce en una cistitis. Entonces, eso se traduce en varios signos y síntomas. Por ejemplo, la disuria, que es el dolor al orinar, el tenesmo vesical, que no se puede controlar la micción, la polaquiuria, la nicturia, orinar de noche, por ejemplo, el dolor al orinar, fiebre. Entonces, eso ya nos indica una enfermedad, una patología. O sea, ¿puede haber infección? Sí. ¿Puede haber enfermedad? No en todos los casos. O sea, ¿puedo yo tener una infección sin tener una enfermedad? Sí. ¿Puedo tener una infección y tener una enfermedad? Sí. ¿Se entiende eso?
Entonces aquí, en este gráfico, sí, adelante. Profe, Sí. entonces fíjate que siempre que haya una infección, no necesariamente se produce una enfermedad. Ah, exactamente. Hasta que no haya un efecto acumulado del daño, no. O sea, puede haber una infección sin producir una enfermedad. Exactamente, así mismo. Y como también, si está presente una infección, pero el efecto acumulativo ya es grave o grande, entonces se traduce ya en una enfermedad donde se observan los signos y síntomas. ¿Sí? Entonces aquí como... Sí. Entonces, en este esquema podemos observar la entrada del microorganismo, adherencia y multiplicación. Se produce una infección. ¿Y esto de qué va a depender, verdad? Va a depender de muchos factores, ¿verdad? Es multifactorial. Depende de factores propios del microorganismo, como son la patogenicidad, la virulencia, si es o no un patógeno primario. Patógeno primario es el que se encuentra en un sitio y produce infección. Patógeno oportunista es cuando hay un problema en el sistema inmune de la persona. Entonces la bacteria no tiene muchos mecanismos de virulencia, pero igual puede producir enfermedad, independientemente de la virulencia, sino dependientemente del sistema inmune y del sistema inmune del huésped, ¿verdad? O sea, si posee o no una inmunosupresión de cualquier tipo. Y no patógeno se refiere a la microbiota comensal, como por ejemplo son los estafilococos de la piel, que son los Staphylococcus epidermidis. Y por otro lado, como les dije, depende mucho también para que haya infección o no, de los factores del huésped y de la respuesta inmune del huésped. Eso es lo que define totalmente, ¿verdad? Que haya una colonización, una infección latente o subclínica, que no aparezcan síntomas o que aparezca una enfermedad, o que se traduzca en una enfermedad infecciosa. Entonces, colonización es todo lo que se adhiere, o sea, se adhiere al tejido, pero no invade el tejido, no causa ningún tipo de daño. Por lo que estar colonizado no es lo mismo que estar infectado, ya que todas las colonizaciones no todas las colonizaciones acaban en infección y no todas las infecciones acaban en enfermedad. Ese término ustedes tienen que dominar, chicos. Yo en serio les digo, sinceramente, tienen que dominar estos términos. Tienen que diferenciar lo que es la infección versus la colonización. Yo les digo por qué, porque en nuestro ambiente hay mucho desconocimiento de estos términos. Porque, les pongo como ejemplo, una persona, por ejemplo, puede aislar una bacteria de un sitio que normalmente no es estéril. Por ejemplo, supongamos una úlcera en pie. Entonces, ¿qué pasa? Se le toma la muestra de ese paciente de la úlcera de pie. Se aísla una enterobacteria. Esa enterobacteria es propio del sistema digestivo, ¿verdad? Dentro de las enterobacterias mayoritariamente son asociadas al sistema digestivo. Entonces, si yo encuentro una enterobacteria, aíslo una enterobacteria en una úlcera de pie, entonces yo tengo que saber la relevancia de ese microorganismo en ese sitio. Y tengo que pensar si es o no importante, ¿verdad? Por más que me hayan informado de ese aislamiento. Una Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, si ustedes manejan el término colonización y la infección, ustedes van a poder discriminar que esa bacteria no está produciendo ningún tipo de enfermedad ahí, uniendo todo, ¿verdad? Si es que hay signos o síntomas de inflamación, si hay enrojecimiento, tumefacción en la persona, en el pie de la persona, en la úlcera de la persona, van a poder jerarquizar ese aislamiento. O sea, el aislamiento de una bacteria de un sitio que puede estar contaminado no necesariamente significa que esa agente esté produciendo una infección. Eso es lo que quiero que entiendan bien. Si es que se aísla un agente de una herida o de una secreción respiratoria, ya sea un esputo, por ejemplo, o de la orina, yo tengo que fijarme bien qué tipo de bacteria es.
de acuerdo a eso, tengo que fijarme en si hay reacción inflamatoria, si hay signos y síntomas. Y de acuerdo a eso tengo que llegar a la conclusión de que sea o no un colonizante o un agente infeccioso. Por ejemplo, si se aísla de la piel de una herida, por ejemplo, un Staphylococcus epidermidis, que es propio luego de la piel, entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué sería para ustedes? ¿Un colonizante, un contaminante o sería el agente causal de la infección? Un colonizante. Exactamente. Muy bien. Excelente. Es un colonizante porque forma parte de la piel. No produce ningún tipo de enfermedad, a excepción de las personas que están internadas en terapia intensiva y que tienen catéteres venosos periféricos o catéteres venosos centrales. En ese tipo de pacientes hay esta bacteria que les dije, el Staphylococcus epidermidis, puede ser un potencial patógeno oportunista porque se puede adherir al plástico de estos catéteres y puede ingresar por esa vía y producir bacteriemias transitorias. Y en un paciente inmunocomprometido, eso se puede tener relevancia. Bien. No sé si se entendió hasta aquí. Entonces, profe, los microorganismos colonizantes pueden, o sea, son los que están en el cuerpo, pero no producen inflamación. Exactamente. Son los que colonizan sin producir ningún tipo de enfermedad, infección, que pues, se puede traducir en enfermedad si hay efectos acumulativos. Sí. Y la infección sería justamente que puede producir, o sea, que produce luego la inflamación y posible enfermedad. Claro, puede producir infección, la agente infeccioso, y puede traducirse eso en una enfermedad cuando haya o no un efecto acumulativo en el tejido. ¿Me entendió? Profe, yo tengo una duda. Exactamente, adelante. ¿Una enfermedad asintomática sería de colonización o infección? Una enfermedad es una infección subclínica, sería una infección latente o subclínica, donde no aparecen los signos o síntomas, tal y cual. Pero una vez que se acumulen más los efectos, aparece la enfermedad. O sea, hay tal daño en el tejido o órgano, entonces que no cumple bien su función. Entonces ya eso se traduce en una enfermedad, en una patología. ¿Se entendió? Profe, entonces Sí, cuando ingresa un organismo que no es normal al cuerpo, quiere decir que está infectando el cuerpo, ¿verdad? Si es una bacteria patógena, sí. Porque ustedes acuérdense que hay bacterias patógenas, hay bacterias no patógenas y hay bacterias oportunistas. Eso tienen que ustedes manejar. ¿Cuáles son las bacterias patógenas? ¿Cuáles son las no patógenas? ¿Cuáles son las oportunistas? Entonces, dependiendo de ese agente, puede producir o no la enfermedad. Pero acuérdense que lo que yo les dije, ¿verdad? Tienen que diferenciar bien lo que es la colonización de la infección. Para ello, cuando se aísle un agente de una muestra clínica de un paciente que se va a consultar por X enfermedad, entonces por X molestia, entonces tienen que diferenciar ustedes, juntando todo, ¿verdad? No solamente la parte microbiológica. Eso es el error de la mayoría de los que yo veo de los médicos, ¿verdad? Que ellos miran solamente la parte microbiológica, ¿verdad? No miran las otras caras de la moneda, las otras caras de los dados, ¿verdad? Miran solamente la parte microbiológica. Que se aísle o no es una cuestión. Pero, por otro lado, tienen que juntar los estudios de imagen, tienen que juntar los signos y síntomas, tienen que juntar la histología. ¿Entienden? Eso es lo que tienen que fijar bien, esos términos. Entonces, para llegar a concluir de que hay o no una infección que se traduzca en una enfermedad. ¿Sí? Profe, por ejemplo, el Helicobacter pylori sería un colonizante entonces, ¿verdad? Del estómago. Y yo no le diría tanto así. El Helicobacter pylori, si bien es cierto, la simple presencia ya se va a traducir en unos malestares. Por ejemplo, una gastritis, por ejemplo, ya se puede traducir en una gastritis. Esos efectos acumulativos que produce ya se puede traducir en una úlcera gástrica. Y si es que pasa más allá, se puede traducir en un cáncer de estómago. El simple hecho de que esté ahí, yo no le consideraría un colonizante. ¿Por qué? Porque
el Helicobacter pylori invade los tejidos de las células del estómago y produce una enzima que se llama ureasa para poder resistir al pH ácido. O sea que no es que está nomás por la pared, sino que invade el tejido. No es que propiamente se adhiere nada más, sino que hay una cierta invasión de la bacteria. Por eso se traduce en síntomas de gastritis y otros que si no se trata a tiempo evolucionan. No sé si hay otra perspectiva de otro profesor o docente. Personalmente. Sí. Entonces el ejemplo que diste, la E. coli intestinal, ese entonces sería un colonizante, ¿verdad? Un colonizante, pero ¿en dónde? Un colonizante, pero en el intestino. Pero si se encuentra en las vías urinarias, puede ser un agente patógeno, porque cuando estudien más adelante vamos a ver que las Escherichias, la bacteria Escherichia, su especie coli, que es la más predominante, produce infecciones urinarias en el ser humano. O sea que se encuentra en el sistema digestivo puede ser un colonizante. Y si se encuentra en el sistema urinario puede producir infecciones urinarias. No digo todas las E. coli, ciertas E. coli, que tienen unos receptores que vamos a ver más adelante, que ayudan para la unión a las células uroteliales. Y también, por otro lado, ya que estamos en el tema, hay otras E. coli que son toxigénicas, que pueden producir toxinas, que pueden producir enfermedad en el ser humano por medio de toxinas. O por encima otras, dependiendo de qué tipo de E. coli sea. Eso vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso. Y eso se adquiere obviamente con alimentos contaminados. La mayoría se consideran zoonóticos, ¿sí? Entonces los pasos serían ver primero si es colonizante o no. En el caso de que sí sea, ver si produce una infección o no. Sí. En el caso de que produzca una infección, ver si produce una enfermedad, ¿verdad? Claro. Sí o sí tendría que completar esos pasos para... Y claro, sí, es que vos sabés que se aísla, por ejemplo, si se aísla una bacteria, una lesión de piel, vos no ves ningún signo ni síntoma ahí de que esté inflamado o haya tumefacción o ardor o dolor ahí. Y si se aísla un estafilococcus epidermidis, es un colonizante. No podés vos, por ejemplo, como médico, darle un tratamiento antibiótico a esa persona. A eso nomás voy. No te digo si hay unos signos y síntomas de inflamación en una persona que sufrió un corte, por ejemplo, donde hay tumefacción, donde hay secreción purulenta, y se aísla un Staphylococcus aureus, ahí sí. Es una infección, es una inflamación, una infección producida por esa bacteria, en ese caso. Gracias, profe. Dale. Bueno, continuamos entonces, porque creo que ya estamos comiendo toda nuestra hora. Bueno, infección ya dijimos, presencia de un germen patógeno del interior de un hospedador. Este término de forma latente ya vimos que sería una forma subclínica, ¿verdad? Donde no hay todavía un cuadro clínico que demuestre que haya o no enfermedad. Eso ya es básicamente lo mismo, la forma latente que la subclínica. Bueno, otro término que tiene que también acordarse es la infestación, que es la invasión del organismo vivo por parásitos, ¿verdad? No necesariamente hay una invasión de tejidos, sino hay una invasión por parte de afuera del organismo. Por ejemplo, en el caso de las tiñas o dermatofitos, en el caso de los artrópodos, por ejemplo, o ladillas, que pueden invadir, o sea, no invaden los tejidos en el sentido estricto de la palabra, no invaden los tejidos, sino están nada más por fuera, ¿verdad? Sería más aplicado a los piojos o artrópodos, ¿verdad? O las ladillas que están por la piel, ¿verdad? Por la piel o cuero cabelludo, ¿verdad? Que consumen la sangre, ¿verdad? Chupan la sangre. Entonces, el término de infección tiene un significado similar, aunque su uso se debe restringir a bacterias, virus y hongos, diría yo.
mientras que la infestación puede utilizarse solamente para ciertos patógenos. También hongos, ¿por qué? Porque hay ciertos hongos que están nada más por fuera, por eso nada más, que pueden consumir, o sea, que pueden alimentarse del cuero cabelludo o de las uñas o de la piel. O sea, están por fuera. Y los artrópodos que ya dije, y algunos protozoarios que son las tricomonas, que pueden estar, por ejemplo, en la boca, como en el caso de la tricomonas tenax, que es un comensal. O sea, no produce enfermedad en el ser humano. Si se encuentra, nada más puede indicar que hay una mala higiene bucal, nada más que eso. Entonces, el pedículus puede indicar entonces una infestación. Se infestó el paciente, por ejemplo. Tiene un pedículus humano, por ejemplo. Se infectó el paciente. No es que le infectó el paciente el pedículus, ¿sí? Sino que por fuera, le invadió por fuera, digamos. No invadió tejido. Otro término no menos importante es la contaminación, que es la presencia de gérmenes vivos. Patógenos en objetos diversos, ¿verdad? Puede también estar presente en las manos, ¿verdad? Como ven aquí, en estas figuras, acá se demuestran diferentes agentes patógenos que están contaminando la mano, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner acá como ejemplo la shigella, agentes de gastroenteritis, estreptococo grupo A, agentes de faringitis, y otros, ¿verdad? La pseudomonas aeruginosa también, agentes de infección intrahospitalaria, entre otros. El celular, por ejemplo, es una muestra también de contaminación. El celular está contaminado con bacterias. Independientemente de que sea patógeno o no, está contaminado. Otro término no menos importante es el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde el primer contacto con un agente infeccioso hasta el desarrollo de los signos o síntomas. Eso es básicamente el periodo de incubación. O sea, esto es lo que se debería de entender entonces de esta figura. Estos gérmenes ingresan al cuerpo humano, hay un tiempo que transcurre para que puedan aparecer los primeros signos y síntomas. Eso se llama periodo de incubación. Por ejemplo, el periodo de incubación del SARS-CoV-2 o el COVID, o sea, el virus que produce el COVID-19, entonces tiene un periodo de incubación que ustedes saben que va del día 5 al 14 aproximadamente. O sea, si yo tengo contacto con una persona que tiene COVID, en el día 1 no me da no tengo signos y síntomas. Aparecen los signos y síntomas. Entre el día 5, después de la exposición, al 14. Pueden aparecer del día 5 al 14 y al 14. Ese es el periodo de incubación. Profe, el periodo de incubación se puede decir que depende nomás de la virulencia o de la inmunidad del huésped en el caso. Exactamente, depende de muchos factores. Depende de como dijiste así mismo, depende de la virulencia de la bacteria o del germen, del microorganismo, del virus, del parásito, del hongo, y depende del sistema inmune del huésped. Exactamente. Por ejemplo, el virus de la influenza tiene un periodo de incubación de un día. El virus de la influenza tiene unos factores de virulencia muy importantes que son la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son unos factores muy importantes para la adherencia y la producción de la infección, ¿verdad? Y por consiguiente la enfermedad del ser humano. Si es que el paciente está inmunizado, entonces parcialmente por una cepa influenza, porque ustedes van a tener más adelante en virología, existen la influenza A, la B, y cada uno tiene serogrupos, otra vez. Entonces, si es que la persona está previamente vacunada contra un serotipo y otro serotipo le infecta, entonces le puede producir enfermedad, no necesariamente en el día 1 o 2, le puede tardar un poquito más, y eso va a depender de la inmunidad de la persona, como vos dijiste. ¿Tu nombre cómo es?
Creo que no me escucho. Bien, seguimos. Profe, ¿te paso una pregunta? Sí, adelante. Profe, en el caso del COVID, por ejemplo, ¿viste que dijiste que puede tener un periodo de incubación variado? ¿Cómo? Viste que en el caso del COVID vos dijiste que podía tener dependiendo de cada persona, un periodo de incubación variado. Claro, exacto. Y, Sí. profe, en el periodo de incubación, ¿uno ya puede contagiar o cuando tenga síntomas recién? Sí, los estudios dicen que 48 horas antes de que se desarrollen los signos y síntomas ya una persona puede contagiar. No necesariamente tiene que desarrollar los signos y síntomas. 48 horas antes, después, o sea, antes de desarrollar la enfermedad propiamente, ya puede transmitir. Esto básicamente es lo que les dije, ¿verdad? El periodo de incubación del COVID-19, o sea, sería del virus, el SARS-CoV-2, es alrededor del día 1 a 14, ¿verdad? Pero lo que más se maneja es del día 5, o sea, del día 5 al 14, ¿verdad? Pero vamos a poner en general 1 a 14 días, para no crear confusión. Eso básicamente es lo que se demuestra acá en la figura. La persona estuvo expuesta al COVID, día 0. Se realiza la prueba de PCR entre el día 1 y 6 y el resultado puede dar un falso positivo. Ese es el tema, pues. Ese es el gran problema que tenemos, que estos falsos negativos ayudan a que se propague este virus rápidamente. Porque esa persona prácticamente reparte el virus por todos lados, pues. Ya que dice que es negativo, entonces le salió la prueba negativa, pero reparte el virus por doquier, ¿verdad? Sin embargo, a partir del día 5, si se realiza la prueba, tiene mejor rendimiento. O sea, la PCR tiene más sensibilidad y especificidad. Porque hay más virus, pues, más cantidad de virus, entonces esta prueba, la PCR, la reacción de cadena de la polimerasa, puede detectar. Bueno, entonces si se realiza la prueba entre el día 6º y 8º, se puede obtener un resultado confiable, o sea, positivo. Si es positivo, es positivo, si es negativo, ¿verdad? Tiene un alto valor predictivo, significa eso. Si el resultado es positivo en el día 10, es probable que los síntomas aparezcan en el día 10. Bueno. Desde que estuviste expuesto al COVID, debes aislarte 14 días por mantener a salvo los demás. Esto básicamente ya cambió un poco, ¿verdad? No es que no se cumple básicamente una cuarentena de 14 días hoy en día, sino que de 10 días. La consigna es que la persona tiene que no tener síntomas por 3 días, ¿verdad? Por 3 días. Ahí ya ya no puede infectar, básicamente. Esto básicamente lo que ya hablamos más o menos, ¿verdad? Voy a ir pasando nada más. Bueno, otros términos, ¿verdad? Son los factores de los microorganismos que los capacitan para producir infección, ¿verdad? Son algunos términos que también tenemos que ir fijando, ¿verdad? Que son la virulencia, la patogenicidad y otros que vamos a ir viendo, ¿verdad? La virulencia, ¿qué significa? La virulencia es la capacidad de poder penetrar, o sea, la capacidad del microorganismo versus el huésped de poder penetrar, reproducirse e invadir tejido, ¿verdad? Y por ende producir enfermedad. También la capacidad de transmisibilidad y producir, por ende, la muerte, ¿verdad? Otro término es la toxicidad, que es la capacidad de ciertos agentes de poder producir, o sea, ingresar en el sistema, en el organismo y producir toxinas que se traducen en una intoxicación alimentaria o producir una toxemia que se traduce a su vez en una enfermedad, ¿verdad? El ejemplo claro es la intoxicación por Staphylococcus aureus, por ejemplo, en el consumo de cremas pasteleras, por ejemplo. En el consumo de tortas, supongamos una persona, ¿cómo es que se dice las personas que preparan tortas? Confitera.
Un pastelero, bro. Las pasteleras, por ejemplo, que están siendo portadoras de la bacteria Staphylococcus aureus, ya sea en la piel. Repostera. ¿Cómo? Repostera. Muchas gracias, repostera. Entonces, si esta repostera, por ejemplo, prepara una torta con las manos sin lavarse y está colonizada por esta bacteria contaminar la torta con esta bacteria que es el Staphylococcus aureus, y entonces el Staphylococcus aureus puede producir unas toxinas que pueden tener en la torta, ¿verdad? Que pueden tener propiedades termolables y termostables, ¿verdad? Que cuando se exponen a temperaturas altas no se destruyen, ¿verdad? Altas o bajas, ¿verdad? Como quieran llamarle, no se destruyen estas toxinas. Entonces, al consumir la torta podemos desarrollar una enfermedad llamada intoxicación alimentaria por estas toxinas que pueden producirnos diarrea o vómitos, ¿verdad? Dependiendo de la toxina que se sintetizó, ¿verdad? Ya que pueden ciertas toxinas, inclusive en algunos casos se desarrollan una colitis pseudomembranosa, ¿verdad? Dependiendo de la toxina que se sintetizó en la torta, ¿verdad? Y más adelante van a ver muchos ejemplos, ¿verdad? En los diferentes capítulos. Creo que me faltó un término aquí que es la de patogenicidad. Perdón. No. Patogenicidad se traduce es básicamente el grado de virulencia de la cepa o de la bacteria. Eso es básicamente. Bien, siguiendo, entonces la enfermedad endémica es otro de los términos que hay que manejar. Básicamente se denomina enfermedad endémica a una enfermedad que afecta en forma constante y moderada una región específica. Podemos poner el ejemplo del dengue, que es endémico en nuestro país, ¿verdad? Es una enfermedad que vino y se quedó en nuestro país. Entonces es endémica en nuestra región. Y obviamente que siempre vemos casos, entonces por eso dice constante y moderada, ¿verdad? Porque siempre se ven casos. Paraguay es endémico, o sea, el dengue es endémico en nuestro país. Por otro lado, enfermedad epidémica puede ser una enfermedad que aparece por primera vez en una región o cuando hay aumento de casos de esta enfermedad en específico, ¿verdad? Que también se puede traducir en el caso del dengue, ¿verdad? Que siempre vemos picos de casos, ¿verdad? En verano, más bien, ¿verdad? En verano donde hay sequía, también en época de lluvia, ¿verdad? Donde hay acumulación de agua y donde hay proliferación de los vectores, ¿verdad? De los aéreos. Enfermedad pandémica, entonces, es otro de los términos que significa una enfermedad que se propaga por todo el mundo, ¿verdad? Habitualmente, y como ejemplo clásico, ponemos al SIDA, ¿verdad? Al HIV, propiamente, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus que está propagado por todo el mundo, ¿verdad? Y también la pandemia actual por el SARS-CoV-2 es otro ejemplo de una enfermedad pandémica. Como ya les mencioné, era la pandemia de COVID-19, es otro ejemplo. Otro término no menos importante es la cadena epidemiológica, donde esto se debe cumplir para que haya una transmisión, para que ocurra la transmisión de una enfermedad. Tiene que haber un agente causal en específico, un reservorio específicamente, ¿verdad? De una cierta patología. Puerta de entrada del agente, modo en que se transmite el agente, puerta de entrada al nuevo agente y la susceptibilidad al nuevo agente. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, de la leishmania, donde el agente causal es la leishmania,
el agente causal es la leishmania, ¿verdad? El reservorio puede ser de la urbana, el perro, los cánidos. La puerta de salida del agente puede ser cuando la leucemia, que es el vector biológico, pica y succiona la sangre del perro que actúa como reservorio que tiene la leishmania y luego va y transmite por medio de otra picadura a otro huésped previamente sano que puede ser un niño inmunodeprimido. Entonces, si ese niño es inmunodeprimido, puede desarrollar entonces la leishmaniasis visceral, por ejemplo. Esta cadena epidemiológica se puede aplicar a todos los agentes que ustedes quieran. Que por otro sinónimo también puede ser la triada ecológica, ¿verdad? Donde está la conjunción, o sea, hay conjunción de ciertos componentes que tienen que estar para que se cumpla esto, ¿verdad? En este caso el agente causal, el ambiente y el huésped, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Básicamente es que en diferentes esquemas, nada más que eso. Es lo mismo. Entonces, agente causal específico es un agente servido cuya presencia en un huésped puede producir enfermedad, ¿verdad? Y el reservorio es el parásito que puede albergar al ser vivo. Es el ser vivo, perdón, que puede albergar al parásito constituyendo su hábitat natural. Por ejemplo, el virus de la rabia en los murciélagos, por ejemplo. El coronavirus en los murciélagos, por ejemplo. Ustedes saben que el SARS vive en los murciélagos, por ejemplo. Entonces es un reservorio de esos virus. Constituyendo el hábitat natural en donde se desarrolla y es en el que sirve de foco de diseminación del agente infeccioso. También dimos el ejemplo del perro en el caso de la leishmaniasis. Puerta de salida es el sitio del organismo por donde los gérmenes son eliminados, que pueden ser varias vías. Esta puerta de salida podemos poner el ejemplo del coronavirus, por ejemplo, en el caso de las secreciones nasales o gotículas, por ejemplo, por donde se eliminan, ¿verdad? Que son sería la puerta de salida de la gente, ¿verdad? Pero esto aplicando a diferentes microorganismos. Podemos tener la cutánea, la intestinal, la rinofaringea. Cutánea podría ser, por ejemplo, una herida de piel, un forúnculo, por ejemplo, por donde salen los Staphylococcus aureus que pueden colonizar a otras personas, colonizar la piel y producir también enfermedad, infección de piel, entre otras. Intestinal, por ejemplo, las diarreas por diferentes agentes, ya sea bacterias, virus, protozoarios, es una puerta de salida. Rinofaringea, como dije, la del virus, el coronavirus. La bucal, también por gotículas. Genital, por ciertas... Conjuntival puede ser por una conjuntivitis por adenovirus, por ejemplo. Genital por ciertas ITS, Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, sífilis, HIV, entre otros que vamos a ir profundizando más adelante. Otro es la urinaria, por la orina, pulmonar, entre otros. Esto nada más para recalcar que cómo se pueden transmitir, ¿verdad? Estos agentes infecciosos por contacto directo cuando tocamos directamente las lesiones, por ejemplo, de una persona que tiene un forúnculo, por ejemplo. Una infección de piel. Otro mecanismo es por productos patológicos eliminados, ¿verdad? Sería indirectamente, ¿verdad? Por tocar heces de personas enfermas o orina de personas enfermas, por ejemplo. O por tocar, por tener contacto con letrinas o baños que están contaminados, ¿verdad? Con agentes infecciosos. Otro sería la transmisión por intermedio de gotículas, como les expliqué del coronavirus, por ejemplo, que se transmite así, de un enfermo, a partir de un enfermo a una persona sana. Cuando habla o respira, entonces estas gotículas se diseminan y la persona previamente sana puede adquirir la enfermedad. Luego gotículas que pueden proyectarse hacia la distancia de 1 o 2 y que se quedan suspendidos en el aire, ¿verdad? Entonces una persona previamente sana viene y se pone en el lugar donde estuvo el enfermo, entonces también se puede infectar de esa forma. Que fue muy discutido en el tiempo, me recuerdo que
los primeros casos que hubo acá en nuestro país, ¿verdad? Se discutió mucho eso, esa forma de transmisión, pero sí se puede dar. Bien. Por medio de aguas y alimentos contaminados también, por polvo, también se pueden adherir estos agentes infecciosos a los polvos de 1 a 10 micras. Y también de esa forma nos podemos contagiar, por ejemplo, con tuberculosis u otros hongos que forman esporas. Y otro es importante, ¿verdad? Los artrópodos, ¿verdad? Que ya vimos en el transcurso de la clase, ¿verdad? Varios artrópodos que pueden transmitir enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que sirven como como vectores mecánicos o biológicos. Puertas de entrada son básicamente lo mismo que citamos en las puertas de salida, ¿verdad? No hay drama con eso. Pero lo que puede haber sí es diferencia entre la entrada y salida. Por ejemplo, en el caso de una infección por Staphylococcus aureus, donde una persona que tiene contacto con otra persona que tiene una infección de piel por Staphylococcus aureus, puede tocar la herida, contaminarse, luego tocar alimentos, y donde esta bacteria puede producir, como ya les dije, toxinas, donde la persona que consume estas toxinas preformadas por estos estafilococos, entonces puede ingresar por la boca y producir una intoxicación alimentaria. Y esto es importantísimo que ustedes, como médicos, evalúen en cada paciente, que es la susceptibilidad de los del huésped, perdón. Por ejemplo, existen ciertos mecanismos de resistencia y defensa específicos que juegan un papel importante en el proceso infeccioso. Edad es muy importante. Las criaturas son más propensas a las infecciones porque no tienen un sistema inmunológico desarrollado totalmente. Y en los ancianos ya esos sistemas inmunológicos, o sea, el sistema inmunológico ya está debilitado. Es por eso que la edad es importante, siempre tener en cuenta para evaluar, para el diagnóstico de ciertas enfermedades infecciosas. Entonces, los extremos de la vida son tesoros, hay que cuidar. Otro es la raza negra, ¿verdad? Donde se atribuye más ¿cómo se dice? La predisposición a desarrollar la tuberculosis, y la raza blanca tiene más predisposición a desarrollar la sífilis. Bien, la verdad que yo no es que aporté para la clase, pero no hice propiamente la clase, ¿verdad? Yo solo, sino que entre varias personas hicimos. Por lo que dijo la doctora Juani, esta persona sería una actriz que está en una serie muy importante, Gambito de Dama, podría ser, que le atribuyen que es una persona de color, ¿verdad? Porque no es una ciudadana estadounidense propiamente, sino que es una ciudadana británica, argentino-británica, ¿verdad? Nada más eso, a modo de comentario. No sé si por ahí vieron nomás la serie en Netflix. Entonces, por ahí sí les llama la atención para que puedan un poco fijar de ese lado para que se les quede nada más que eso. Que las personas blancas son más susceptibles a desarrollar la sífilis, y las personas de raza oscura o negra, aunque suene mal, es despectivo, ¿verdad? No hay que usar ese tipo de términos, son más susceptibles a desarrollar la tuberculosis. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta en la situación de la valoración para el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Por otro lado está el sexo, ¿verdad? Donde se ha demostrado que la mujer resiste más a las infecciones que los hombres. Entonces, eso ya es conocido, ¿verdad? En nuestro ámbito, ¿verdad? O sea, se ve bastante, ¿verdad? Que el hombre muchas veces, parece ser el más fuerte, ¿verdad? Si bien es cierto, pero somos más débiles en el caso para resistir enfermedades infecciosas. Con respecto a la mujer, otro es la exposición a fríos. Esto tiene que ver con la disminución
disminución de los macrófagos alveolares, por ejemplo, en el frío. Tienen menos movilidad en el frío, entonces hay más predisposición para que una persona pueda desarrollar una enfermedad infecciosa. Luego están las enfermedades virósicas y HIV en especial, que son virus que pueden producir inmunodepresión del tipo secundaria en el ser humano. O sea, a partir de la infección del virus puede haber una inmunosupresión, por eso se llama inmunosupresión secundaria. Y ciertos tratamientos con drogas inmunosupresoras, por ejemplo, los citostáticos, los corticoides que se usan en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Los diabéticos tienen más predisposición de desarrollar enfermedades infecciosas. Por el desequilibrio que hay en el organismo, ¿verdad? Sumado a esto, ustedes tienen que saber que la desnutrición es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes, como saben, o si es que no se van a saber ahora, de que hay ciertos péptidos antimicrobianos que cumplen unas funciones específicas en el ser humano, ¿verdad? O sea, no podemos comparar una persona, o sea, físicamente sí se ve la diferencia, pero inmunológicamente es diferente una persona que está sana versus una persona que está inmunodeprimida. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay péptidos antimicrobianos que la persona sana puede tener en mayor concentración en sangre versus la persona desnutrida que puede tener en menor concentración. Entonces, esa es una desventaja para el sistema inmune, ¿verdad? Entonces, la persona desnutrida tiene más probabilidad de desarrollar la enfermedad. A partir de una infección, puede desarrollar más una enfermedad y enfermedad grave. Nada más como a modo de comentario. Bueno, la benignidad o gravedad, entonces, de los cuadros infecciosos depende del alto grado de qué. De si es o no tan virulento el agente causal, por dónde ingresa el agente causal, si ingresa por la piel, por la boca, por un catéter, y depende de la cantidad de gérmenes que ingresan en el organismo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver también otros términos, si es que leen los libros que le estamos dando, ¿verdad? Le vamos a dar, ¿verdad? De las dosis infectivas de cada microorganismo, ¿verdad? Cada microorganismo tiene su dosis infectiva. Por ejemplo, la Shigella a partir de 10 bacilos ya me puede producir una enfermedad. Si es que yo consumo un alimento contaminado con 10 bacilos de Shigella, ya me puede producir enfermedad. ¿Sí? A eso se denomina dosis infectiva. Y varía entre los microorganismos, varía. Hay otros microorganismos que necesitan de mayor cantidad para que puedan producir enfermedad. O sea, el ingreso, ¿verdad?, de esos agentes en el organismo. Factores que participan en la transmisión de enfermedades infecciosas, ambiental y ecológico. Por ejemplo, en las epidemias tiene mayor facilidad el desarrollo cuando se dan las condiciones exigidas por el agente para su permanencia, reproducción y vehiculización. O sea, por ejemplo, las costumbres que tenemos, ¿verdad?, de tomar tereré, mate, de saludarnos con las manos, por ejemplo, son factores que apoyan o fortalecen a que se puedan transmitir estas enfermedades infecciosas y se puedan propagar, ¿verdad? Existe clara relación entre los factores de estado de salud. Las medidas sanitarias preventivas deben ser comprendidas por la comunidad mediante buena educación sanitaria, y eso es lo que todavía nos falta mucho a nosotros como país. Ya vieron todo el tema que está pasando ahora, ¿verdad? ¿En qué estamos? Y eso tiene que ver mucho con la parte socioeconómica y cultural, ¿verdad? De la economía de la persona y de cómo esa persona vive, ¿verdad? O sea, si es que toma o no agua potable, si es que se lava o no las manos, qué tipo de alimentos consume y qué tipo de cuestiones, o sea, de la cuestión diaria, ¿verdad? Las costumbres, cómo vive, ¿verdad? Esto es un gráfico nada más para demostrar nada más cómo es, no vamos a ahondar demasiado en esto. Es nada más la conjunción de los diferentes factores que
pueden entrar a taller en la transmisión de una enfermedad infecciosa. La nutrición, justamente ya les hablé. Entonces, paso nada más. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Porque no les estoy escuchando más y me preocupa eso. No sé si... No, profe. Ya hipoglucémicos. Bien, ya estamos por terminar. No hay duda. Sí. Bueno, gracias. No, no hay duda. Bueno, determinante de una enfermedad infecciosa, un agente patógeno, entonces puede ser capaz de las siguientes acciones para inducir la enfermedad infecciosa. Inicialmente, esto es nada más para resumir, ¿sí? No se asusten. Inicialmente se transporta al huésped, se adhiere y coloniza e invade. Se multiplica y completa el ciclo, ¿verdad?, vital dentro de la célula. Dentro del huésped o dentro de las células del huésped. Evita el mecanismo de defensa, ya sean anticuerpos, células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, ¿verdad? Y poseer la capacidad química, física, mecánica, química o física, perdón, mecánica, química o molecular para lesionar al huésped. O sea, esto se traduce básicamente. La bacteria inicialmente va al sitio de infección. Se adhiere, coloniza la célula e invade. Luego se multiplica y evade el sistema inmune y produce ciertos agentes, o sea, ciertos factores de virulencia, como ya les dije, toxinas, enzimas, lipasas que cortan las grasas, proteasas. Entonces, de esa manera van adquiriendo también nutrientes para multiplicarse y a su vez destruyen el tejido, ¿verdad?, que se traduce luego en una enfermedad. Entonces, ¿para qué es lo que estudiamos microbiología clínica? ¿Para qué estudiamos microbiología clínica? Sencillamente para conocer el mundo, ¿verdad? Porque mediante ellos conocemos el mundo y mediante ellos vivimos, tenemos vida en diferentes aspectos en diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? Tanto en el ser humano como en el mundo, ¿verdad? Porque cada microorganismo cumple una función muy importante, ¿verdad? En lo que es el ciclo del nitrógeno, del carbono. Y nuestro cuerpo, ni qué decir, todo lo que ya les dije, ¿verdad? Permite conocer al mundo de los microorganismos, entender su importancia y aprovechar la diversidad de sus funciones, de todo lo que puede hacer, de lo que pueden hacer los microorganismos, y mejorar la calidad de vida del hombre, ¿verdad? Aparte de eso, de todo lo que se usa en la microbiología industrial, la fermentación, la producción de quesos, vinos, también producen enfermedades infecciosas que son de importancia para nosotros que estamos en la parte clínica, ¿verdad?, en la medicina, en la microbiología médica. Esto no es un esquema nada más de lo que vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿verdad? Por ejemplo, recibir una muestra. Valoración significa si es que yo le voy a dar importancia a esa muestra, si es que cumple con los requisitos. Se le cultiva a esa muestra. ¿Qué se aísla de esa muestra? Una bacteria. Se identifica la bacteria, se le hace un antibiograma. Luego, eso se le informa al médico y el médico evalúa y trata al paciente en el caso de que tenga importancia o no. Por otro lado está la identificación directa, la visualización en microscopio óptico, de vuelta en su forma directa o con ayuda de tinciones. Detección de componentes que son antígenos, ácidos nucleicos, vamos a ver más adelante, que creo que están viendo en la unidad de inmunología también, pero que su aplicación es realmente importantísimo en nuestro ambiente. Detección de productos que son las toxinas, que también se pueden detectar en el laboratorio, y detección de resistencias, mutaciones que se ven en las bacterias más bien, ¿verdad? En los hongos también hay, pero se ven, más bien tienen repercusión en las bacterias, ¿verdad? Por la mortalidad que hay, ¿verdad? Por la alta mortalidad que hay de las infecciones producidas por bacterias multidrogoresistentes o extremadamente resistentes a los antibióticos. Esto también vamos a ir viendo ahora todos los métodos, la PCR, la secuenciación masiva, análisis de secuencia y comparación con bases de datos, ¿verdad? Estas técnicas han revolucionado prácticamente la microbiología hoy en día. Mediante ello sabemos todo lo que
sabemos, ¿verdad?, con relación al microbioma humano, que son el conjunto de genes de todos los microorganismos que forman parte del cuerpo humano, ¿verdad?, que tienen tienen muchas utilidades, ¿verdad? Y se está estudiando mucho para poder predecir enfermedades que se van a poder prevenir, ¿verdad?, en un futuro no muy lejano. Dependiendo del microbioma de cada paciente, ¿verdad?, se va a poder diagnosticar enfermedades infecciosas. Conceptos clave, entonces, no se olviden. Infección es la presencia y multiplicación de un microorganismo en los tejidos. No se olviden de esto. Representa interacción del patógeno con el huésped. Enfermedad infecciosa es la expresión clínica de los procesos infecciosos, como ya les dije, el proceso acumulativo de la infección, que se traduce en signos y síntomas, ¿verdad? Bueno, eso ya saben y tienen que saber por toda su vida. Otros factores dependientes del agente etiológico y del huésped, factores implicados en la patogénesis de las infecciones, dependen tanto del microorganismo, repetitivamente les digo, y del huésped, ¿verdad? Del microorganismo depende de los factores de virulencia, básicamente, y del huésped depende del tipo de inmunidad que tenga la persona, tanto innata como adaptativa, ¿verdad?, y su respuesta versus al microorganismo. Esto ya les estuve diciendo de entrada, ¿verdad?, el diagnóstico general y específico. Esto se basa básicamente en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta la historia clínica de la persona, desde su edad, si tiene alguna enfermedad de base, algún factor de riesgo. Eso se une a la microbiología clínica, desde el aislamiento a la identificación del germen, con los estudios de imagen, más la histología, más los signos y síntomas, ¿verdad? Se une todo eso y se llega al diagnóstico, ¿verdad? No se olviden, el diagnóstico microbiológico sin los otros componentes, entonces, de estudios de imagen, histología. También la serología es muy importante. Y la parte microbiológica, entonces, con eso, uniendo todo eso, se llega al diagnóstico. ¿Sí? Definitivo. Y esto sería la bibliografía. Ahora, Murray, el libro del profesor Canese, del excelentísimo profesor Canese, y el de Yawes, ¿verdad? Estos tres libros vamos a usar. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido mi aporte como instructor. Cualquier duda que tengan, consulta, me pueden escribir, me pueden enviar un correo, lo que quieran, para aclarar dudas. Sí. ¿Puedes mostrar otra vez los libros para sacar un screen? Ah, perdón. Esto creo que se les va a usar luego en el Classroom. Ya está en el Classroom. Sí, ya está. Ah, bueno. No hay problema. Pueden sacarle foto. Igual. Y hasta aquí creo que hay una... Si no tienen dudas, consultas o alguna aclaratoria por parte de algún docente, el doctor Canese o la profe Ana, la profe Amelia, profe Maribel Menger, la profe Graciela. Entonces, dejo de compartir nada más, si es que no tienen dudas o consultas. Sí, creo que no hay